damos muchas gracias al pastor Rubén Chacón por esta serie de sermones de la oración que ha compartido con la comunidad Cantagallo. Hoy va a compartir con nosotros el tercer sermón sobre la oración, el último de esta serie. Así que es muy agradecido por su servicio y su disposición de traernos la palabra. En este día creo que el sermón es muy relevante porque justamente relaciona la oración con lo que nosotros hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis. Así que escucha con mucha atención la palabra del Señor que nos trae el pastor Rubén Chacón en este día. Muy buenos días a los hermanos de la comunidad Cantagallo. Quiero agradecer nuevamente esta linda oportunidad que me conceden para estar compartiendo con ustedes en esta mañana la palabra del Señor. Saludos de parte de mi esposa y de mi familia para todos ustedes. Y esta es nuestra tercera y última sesión respecto de esta serie de pequeños mensajes con respecto a la oración. En la primera sesión estuvimos compartiendo respecto de la enseñanza de Cristo relativa a la oración en el cuarto secreto. Dijimos que esta fue una enseñanza de nuestro Señor, fue parte de su doctrina, pero también dijimos que Él mismo fue el ejemplo por excelencia de ella. En la sesión pasada estuvimos compartiendo, profundizando un poquito más en el aspecto de la oración y desarrollamos 3 dimensiones de la oración que nos permite a nosotros cultivar de mejor manera y desarrollar nuestro momento de oración con el Señor. Estuvimos hablando de la primera dimensión, la más básica y primaria, la dimensión de la petición, pero también dijimos que había una segunda dimensión donde podemos desarrollar nuestra oración, que es la dimensión de la dependencia, y en tercer lugar, y con esa terminamos, la dimensión del amor, siendo esta última la dimensión más profunda, más sublime de la oración, que tiene por motivación, no tiene otra motivación que el amor por nuestro Señor Jesucristo. Cuando amamos a alguien, anhelamos estar con esa persona, buscamos estar con esa persona y queremos estar con esa persona. Esa es la dimensión del amor, donde ya no es la motivación última de nuestro corazón, no es ni el interés, ni la conveniencia, ni la necesidad, sino el acto puro del amor, que es el vínculo perfecto, como enseñara el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Así que en el día de hoy quisiera profundizar o detenerme un poquito más en la tercera dimensión de la oración, la dimensión del amor, y cerrar esta serie de 3 sesiones profundizando en esa última dimensión. Entonces, para ello, quisiera invitarles a leer en Apocalipsis capítulo 2 el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en Éfeso. Dice así, voy a leer entonces desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es el primer mensaje de Cristo a 7 iglesias existentes en el siglo I del Asia Menor. Y es un mensaje dirigido a la iglesia en Éfeso y que tiene un precioso mensaje para nosotros en esta mañana. Quisiera destacar algunos hechos para concentrarme luego en el versículo 4. En primer lugar, el Señor se presenta a esta iglesia con la frase en el versículo 2, yo conozco tus obras. Esto se lo va a decir a las 7 iglesias. Así comienza su discurso a cada una de ellas, haciéndonos saber a todos nosotros que Él conoce nuestra conducta, Él conoce nuestros hechos. Él nos conoce en la vida pública y nos conoce en la vida privada. Así que este es el primer antecedente que nos pone con expectativa respecto de lo que viene. ¿Y qué dice a continuación nuestro bendito Señor Jesucristo, que conoce las iglesias, que conoce las obras de la iglesia, tanto a nivel corporativo como a nivel individual, puesto que Él dice en su presentación aquí que Él es el que se pasea en medio de los candeleros, y los candeleros son 7, representando cada uno de ellos a las 7 iglesias. Así que el Señor se pasea en medio, las conoce, las vigila, las pastorea, las atiende y las supervisa. ¿Y qué le dice a esta iglesia entonces? Le dice, yo conozco tus obras. Y ahí podríamos colocar 2 puntos. ¿Y cuáles son esas obras en el caso de la iglesia en Éfeso? Dice, tu arduo trabajo y paciencia. Una excelente característica de esta iglesia, una preciosa característica. El Señor conoce su arduo trabajo y paciencia. Segunda característica, y que no puedes soportar a los malos. No que odie a los malos, porque no tenemos que odiar a nadie, tenemos que incluso amar a nuestro enemigo, pero no puede soportar la maldad de los malos. Segunda característica destacable, encomiable. Y dice, has probado, como tercera característica, has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta es una iglesia madura que no viene cualquier predicador y puede meterle el dedo en la boca. Ellos saben discernir, es una iglesia madura, sabe juzgar, sabe discernir y por lo tanto sabe discriminar entre alguien que se declara apóstol y no lo es y descubrir y hallarlo como mentiroso. Cuarta característica, y has sufrido. Quinta característica, y has tenido paciencia, has tenido longanimidad, has tenido un ánimo largo. Esta es una característica también extraordinaria. Muchas veces nosotros somos muy emotivos para actuar y para reaccionar. Y claro, y a veces esa acción o esa reacción nos dura tanto como dura la emoción. Pero esta iglesia tenía un ánimo largo. Y sexta característica, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y séptima característica, y no has desmayado. En la Reina Valera, por lo menos, entonces, pudiéramos destacar, o el Señor destaca de esta iglesia, 7 características. 7 características impresionantes todas. No tenemos tiempo para hablar de cada una de ellas, pero sé que ustedes están haciendo un hermoso curso de Apocalipsis y seguramente, si es que ya pasaron por aquí, seguramente pudieron mirar con un poquito más de detenimiento estas características. Pero son todas encomiables, todas dignas de ser imitadas. Todas estas características extraordinarias. Y ya quisiéramos nosotros tener estas características en nuestra iglesia local. Ya quisiéramos nosotros manifestar estas características en nuestra comunidad. Leído hasta aquí, es casi la aspiración que cualquier iglesia anhelaría, ¿no?
Casi es el modelo de iglesia que todos nosotros debiéramos aspirar. Hasta aquí parece una iglesia perfecta, con características abundantes. No hay ninguna otra de las 7 iglesias de la cual el Señor diga tantas cosas buenas y loables de ella como la iglesia en Éfeso. Así que se ve que es una iglesia madura, que ha transcurrido el tiempo, es una iglesia que se ha consolidado, es una iglesia que está firme en el Señor, que ya tiene un trabajo arduo, que tiene un fruto, que se ha consolidado en el tiempo, que tiene firmeza, que tiene seguridad. Incluso podríamos pensar que esta es una iglesia calculando el tiempo en que el apóstol Pablo la fundó o la plantó esta iglesia y el momento en que Juan está escribiéndole, es una iglesia que tiene entre 30 y 40 años de existencia. Y todo está perfecto. Solo hay un pero. Y aparece en un versículo cortito, el versículo 4, ¿no? Todo está bien, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En la versión NBI dice, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Ese es el único pero. Entonces, queridos hermanos, esto nos remite a la tercera dimensión de la oración, que dijimos que es la dimensión del amor. Y por eso este mensaje de hoy tiene también relación con eso. ¿Por qué? Porque el único pero en una iglesia que casi parece perfecta, parece casi completa, el Señor encuentra un pero. Y ese pero es que has dejado tu primer amor. Ahora, mis hermanos, atención con esto. Solo el Señor ve esta trizadura. Solo el Señor ve que en la vida de esta iglesia hay una pequeña grieta, una pequeña quebradura, que no es perceptible por medio de una fotografía, sino que se hace necesaria una radiografía, que solo puede ser vista de manera especial. Porque por fuera esta iglesia es una iglesia admirable. Por fuera esta iglesia, ante los ojos de los hombres, es una iglesia digna de ser imitada. Es una iglesia destacada por las características que ya leímos que el Señor menciona y destaca de ella. Sin embargo, el Señor que ve el interior, sin embargo, el Señor que conoce nuestro corazón, sin embargo, el Señor que nos conoce en la intimidad, sabe que algo pequeñito que recién se está produciendo está afectando la vida de esta iglesia. Repito que no se puede ver al examinar la apariencia, sino que solo se puede ver mirando el interior de esta iglesia. Y claro, ustedes saben que una pequeña desviación en el comienzo, una pequeña desviación, es apenas de la línea central o del camino correcto, es apenas una desviación muy pequeñita. Pudiera ser solo de centímetros o de unos poquitos metros, pero cuando proyectamos esa desviación, cuando la proyectamos, podemos finalmente darnos cuenta que hemos perdido el rumbo, que hemos equivocado el camino, que hemos ido a dar en otro punto y finalmente darnos cuenta de que nos hemos perdido de la meta, del blanco. Así que el Señor que ama a su iglesia, el Señor que conoce a su iglesia, el Señor que quiere edificar su iglesia y que la pastorea y que la vigila y que la supervisa, Él detecta esta falla inicial que de no remediarse va a tener consecuencias graves y fatales para la iglesia. Entonces el Señor le advierte a tiempo. ¿Y qué es esa pequeña quebradura? ¿Qué es esa pequeña
trizadura que se está produciendo, como cuando ustedes seguramente lo han vivido, los que manejan un vehículo o tienen vehículos, cuando una pequeña piedra golpea el parabrisas, ¿no? Y le deja ahí una pequeña trizadura, ¿no? Una pequeña perforación, que al inicio uno dice, bueno, podemos seguir existiendo sin problema, podemos mantener eso porque no afecta, pero con el tiempo esa pequeña trizadura se empieza a agrandar, 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 hasta que finalmente el parabrisas se resquebraja completamente. Algo así es lo que el Señor detecta en su iglesia. ¿Y qué es esta trizadura que el Señor le advierte en la iglesia de Éfeso? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué ha dejado la iglesia? ¿Qué ha dejado cuando el Señor le dice has dejado tu primer amor? Quisiera proponerle esta interpretación. Se los leo como dice también en la NTV para corroborar lo que les voy a plantear. Dice en el versículo 4 en la NTV, Nueva Traducción Viviente, tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Voy a saltarme la frase no se aman entre ustedes, sino solo la que se refiere al Señor. No me aman a mí como al principio. Entonces mi interpretación, que se las propongo a ustedes, es que lo que le está diciendo el Señor a su iglesia es, ya no soy yo tu primer amor. No niega que la iglesia lo ama, lo sigue amando todavía. De hecho, una de las características que vimos decía, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Esta iglesia tiene amor por Cristo, pero la pequeña trizadura que ha empezado a producirse en la iglesia es que Jesucristo ya no es su primer amor. Y tenemos que advertir que para el Señor no es suficiente que le amemos. El Señor no se conforma con menos que esto. Él es nuestro primer amor y Él tiene que ser nuestro primer amor. Eso significa que Él tiene que estar por sobre todas las cosas. En la escala de amores, Él ocupa el primer lugar y Él no se conforma con menos que eso. Y me parece que esta es la interpretación más acertada por cuanto se corresponde con lo que dice el Nuevo Testamento. Quisiera leerles en Mateo capítulo 10. Ustedes, si gusta, me acompañan. Mateo capítulo 10, cuando él dice, el que ama, Cristo hablando, ¿no? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquí claramente, ¿no? Ahora estoy leyendo en un evangelio. Así que me parece que el Señor Jesucristo, con todo el derecho del mundo, Él reclama el primer lugar en nuestro corazón. Y Él no acepta un amor menor que esto. Así que tengo contra ti, iglesia, que por alguna razón, a veces es la rutina, a veces el tiempo, a veces la tradición, a veces que con el largo del tiempo, con el transcurso del tiempo, estamos hablando de una iglesia que tiene entre 30 y 40 años, ya la motivación no es tan pura como al principio. Hay otras cosas que explican por qué hacemos las cosas y quizás nos encontramos con el tiempo haciendo las cosas por deber o por obligación, o nos encontramos haciendo las cosas para el Señor por interés, o nos encontramos haciendo las cosas por el Señor por miedo, pero ya no por amor. Ya no es Jesucristo la motivación primera para hacer lo que hacemos, para servir.
en su reino. Así que tengo contra ti que yo ya no soy tu primer amor. Que no me amas, como dice la NTV, que ya no me amas como me amabas al principio. Me sigues amando, pero ya no soy tu primer amor. Ya no soy en la escala de los amores el primer amor en esa escala. Ya no ocupo el primer lugar en tu corazón. Y según las palabras del Señor a esta iglesia, eso es grave. Y por eso entonces enganchamos con la tercera dimensión de la oración. Necesitamos recuperar a Cristo como nuestro primer amor. Si nunca lo ha sido, para que lo sea. Si lo fue y ya no lo es, bueno, para que lo recuperemos como nuestro primer amor. Y si lo fue en el pasado y ya lo es también en el presente, bueno, para que entonces esta exhortación nos anime a mantenernos hasta el final, teniendo al Señor como nuestro primer amor. Necesitamos recuperar esta dimensión gloriosa. Porque para el Señor, perder a Cristo como nuestro primer amor va a resultar grave o es grave. Es tan grave que le dice en el versículo 5 tres cosas. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Qué te parece? O sea, si ya dice el Señor, si ya no soy tu primer amor, entonces tú estabas en una posición más elevada y de ahí te has caído. Has descendido en tu vida espiritual. Te estás alejando de mí, te estás apartando de mí. Así que recuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepentirse es cambiar de mentalidad, es cambiar de actitud. O sea, es decir, bueno, esto hay que arreglarlo, esto hay que corregirlo. Y en tercer lugar le dice, haz las primeras obras. Qué bonito, ¿no? O sea, ¿cuáles son aquellas primeras obras? Aquellas primeras obras que hacíamos cuando Él era nuestro primer amor. Cuando Él era nuestro primer amor, habían obras que hacíamos que demostraban que Él era nuestro primer amor. Y yo creo que una de ellas es precisamente nuestra vida devocional. Es precisamente nuestra oración privada. Que si la hemos perdido o que si nunca la hemos practicado, indicará probablemente entonces que Él no es nuestro primer amor o que si lo fue, lo dejó de ser. Tenemos que volver a las primeras obras. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque le está hablando a una iglesia que tuvo a Cristo como su primer amor, pero cayó de esa posición. Cayó de esa experiencia, de ese estado glorioso, ha descendido. Y entonces tiene que recordarse y volver a esas primeras obras. Pues si no, hay una advertencia terrible, pues si no te hubieras arrepentido, quitaré tu candelero de su lugar. Recuerden que Juan ve a las iglesias, las ve como candeleros de oro encendidos en el cielo, ¿no? Encendido quiere decir una iglesia ardiente, una iglesia ferviente y una iglesia que da testimonio. Aquí en la tierra alumbra, es una iglesia que da testimonio de Cristo. Dice, pero si no te arrepientes, si no vuelves a las primeras obras, entonces yo quitaré el candelero. O sea, la iglesia dejará de ser testimonio. La iglesia será un candelero sin brillar, será un candelero sin alumbrar. Y saben ustedes que la historia demuestra que esta iglesia desapareció. Esta iglesia fue quitada. Así que es una advertencia solemne para nosotros, que nos hace todavía cobrar con más fuerza
la exhortación, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Finalmente, en el versículo 7, el Señor anima a su iglesia, desafía a su iglesia y le promete a su iglesia recompensa al vencedor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y tú tienes oído y yo tengo oído. Oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora pone la palabra iglesia en plural. Porque esto que Dios le está diciendo, el Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia en Éfeso, es lo que el Espíritu está diciendo a todas las iglesias. Y eso incluye a la comunidad Cantagallo. Así que si tienes oído, oye, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Señor Jesús, motivando a su iglesia, dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, ¿quién es el vencedor? ¿Quién es el vencedor? El vencedor es aquel que corrija lo que el Señor le está reprochando a esta iglesia. ¿Quién se convertirá en un vencedor? Bueno, ese que tenía a Cristo como su primer amor, pero con el transcurso del tiempo lo perdió, por alguna razón lo perdió, pero ahora se recuerda de dónde ha caído, se arrepiente, vuelve a las primeras obras. Ese se constituye en un vencedor. Un vencedor es aquel que corrige lo que Cristo le está corrigiendo a esta iglesia. La carencia, la deficiencia de esta iglesia, el Señor la está corrigiendo, y entonces el vencedor es el que escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias y se pone en la tarea de enmendar el rumbo. Así que nos llama el Señor a ser vencedores. Y lo que tenemos que hacer entonces es venir a la intimidad con el Señor. Tenemos que pasar tiempo a los pies del Señor y volver a despertar en nosotros el amor a Cristo, pero no solo el amor a Cristo, sino hasta poner a Cristo como nuestro primer amor. Él está primero que todo y Él está por sobre todo y por sobre todos, tal como Él dijo, incluso sobre nuestra propia familia, por sobre nuestra familia, por sobre nuestros propios intereses y por sobre nuestra propia vida, y por eso dijo: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Qué tremendo es pensar y darnos cuenta de que el Señor no se conforma con menos que esto. Así que este llamado es importante, debemos atenderlo, y al que venciere, el Señor le promete darle a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es muy interesante este punto, como si usted lo lee en Génesis, en el paraíso del Génesis, el Señor puso el árbol de la vida en medio del huerto. Y ahora dice que en medio del paraíso, que ahora está en la Nueva Jerusalén, ahora está en el cielo, el árbol de la vida sigue estando en el medio. ¿Y el árbol de la vida qué representa? Representa Cristo, representa la vida de Cristo. O sea que la recompensa, finalmente, queridos hermanos, la recompensa es que si nos volvemos vencedores, encontraremos más Cristo. La recompensa es más de Cristo en nosotros. Y Cristo es la vida, y Cristo es la verdad, y Cristo es todo. Por lo tanto, nuestra vida será más plena, viviremos más completo, tendremos mucho más para dar y seremos de mucha mayor bendición. Nuestra vida tendrá fruto espiritual, fruto que glorifica a Dios. Así que Cristo le habla a su iglesia, corrige a su iglesia y le promete más de Él a su iglesia, si es que su iglesia es vencedora. Y les aseguro, mis amados hermanos, les aseguro que no hay mejor recompensa que más de Cristo. Que nuestra vida se llene más de Él.
porque así está escrito en las epístolas de Pablo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros en Él estamos completos. Lo único que nosotros necesitamos es más de Cristo. Más de Cristo. Al haber más de Cristo, habrá mayor gloria, más plenitud, más realización, más felicidad. Gloria al Señor. Así que mis amados hermanos, los bendigo con esta palabra. No sé si nos volveremos a encontrar en otra oportunidad, pero les agradezco infinitamente la generosidad y la oportunidad de haber compartido esto con ustedes y terminar con esta tercera sesión, terminar este ciclo de palabras relativas a la oración y la gloria que podemos encontrar en la práctica de ella. Paz del Señor, saludos para todos y que tengan una linda semana. Bendiciones.